Buenas tardes, bienvenidos a Notizam. Continuando con la problematización en la administración pública, Nuestro tema en la semana es métodos y enfoques investigativos de la administración pública. para profundizar en dicho tema, entrevistaremos a un experto en la materia. El profesor Sergio Chica. Buenas tardes, siguiendo con el tema de esta semana, enfoques y métodos investigativos en la administración pública, nos encontramos hoy con el profesor Sergio Chica, quien es licenciado en administración pública, magíster en administración pública y candidato en doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Jorge, qué gusto. Bien, sí señor. Entonces, con el profesor vamos a proceder a hacer unas preguntas que tienen que ver pues con la investigación. Profe, ¿cuál o cuáles son los enfoques investigativos principales de la administración pública? Bueno, el estudio e investigación en la administración pública ha tenido varios enfoques. Uno podría encontrar un enfoque mayoritario, que es el enfoque positivista en el estudio de la administración pública, y un enfoque minoritario que es el enfoque antipositivista de la administración pública. Uno en el enfoque positivista podría encontrar los estudios sobre el enfoque secuencial del estudio de las políticas públicas, donde uno encontraría problemas como son los problemas de decisión, los problemas de acción racional o de public shows. Uno podría encontrar también los enfoques en torno a el proceso de planeación, ejecución, control, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, y fuertemente un trabajo basado en casos. Hay unos enfoques minoritarios en los estudios en investigación en política pública que están orientados hacia el orden de los saberes, formación y producción de saberes, entender las políticas públicas como un discurso de producción de saberes, basados en la pregunta por la argumentación administrativa, el estudio por las doctrinas administrativas, que son estudios que plantean visiones no centradas en esas miradas secuenciales y esas miradas de la posición netamente teórica de la administración pública, sino que recogen otros órdenes diferentes a la teoría, como son los órdenes del saber y los órdenes del discurso. Muy bien, profesor. Entonces, continuando con las preguntas, la segunda sería que ¿cómo se ha investigado en la administración pública? Bueno, como les decía, mayoritariamente se ha investigado con una perspectiva basada en casos, estudios de casos, comparación de casos, una segunda perspectiva. Hay una tercera perspectiva que son los estudios jurídicos de la administración pública, basado en principalmente los órdenes de legalidad y cómo se han ejecutado esos órdenes de legalidad, y principalmente basados en miradas de diseño y desempeño. O sea, cómo se han diseñado organizaciones, cómo se han diseñado políticas públicas y cómo se han implementado o puesto en uso políticas públicas, o cómo ha sido también el desempeño de organizaciones. Entonces, hay una postura principalmente mayoritaria, es la casuística, y en segundo lugar los estudios de diseño y desempeño en la administración pública. Hay estudios también históricos de la administración pública, pero considero que para el caso colombiano hay mucho trabajo por hacer en la revisión histórica de la administración pública, que vaya más allá de la historia política de la administración pública. Ok, profe. Entonces, la tercera pregunta consiste en qué tan importante es el uso de la etnografía en el estudio investigativo de la administración pública, o qué campos se manejan. La etnografía ha sido un campo que yo he trabajado, es un método cualitativo, es un método de análisis del discurso, del orden de la producción del discurso en la administración pública, en organizaciones tanto estatales como no estatales públicas. Plantea una pregunta de no cómo debería ser la administración pública, sino cómo es la administración pública, cómo son los comportamientos en las organizaciones públicas estatales y no estatales, y para eso se requiere observación y trabajo de campo, en posturas que pueden ser observación participante o observación no participante.
Mi enfoque ha sido la observación participante de trabajo de campo a través de experiencias de larga duración, donde la larga duración es de mayor a 8 meses, inserto en una organización. Para mi caso, principalmente han sido organizaciones del ámbito estatal. Ok, profe, entonces, y finalmente la cuarta pregunta tiene que ver que usted como administrador público, para usted que debe estudiar la administración pública y todavía no lo ha hecho. Bueno, hay trabajos tímidos sobre la investigación teórica respecto a lo público y los problemas de lo público, la problemática pública. Eso implica pasar de investigar en administración pública centrada en la estatal a dar un paso a investigar en torno a la administración de lo público, tanto en organizaciones públicas estatales y organizaciones públicas no estatales. Sobre todo en ese último campo, el estudio de organizaciones no estatales, públicas no estatales, creo que hay un trabajo por hacer en torno a la pregunta por las comunidades organizadas, las organizaciones no gubernamentales, entre otras. Hay otro, y es respecto a la política pública, los estudios de evaluación de las evaluaciones de política pública. Hacer estudios que evalúen los procesos evaluativos de las políticas públicas. Otro es en torno a las historiografías en la administración pública y la construcción. Uno, de trayectorias de la pregunta por los sujetos en la administración pública y el levantamiento de sus historiografías, pero también historiografías temáticas. Por ejemplo, la historia del federalismo en Colombia, la historia de la descentralización en Colombia, la historia de la carrera administrativa. En fin, los trabajos historiográficos son necesarios en la administración pública, pero también necesitan un levantamiento de un estatuto en historiografía para la administración pública, y lo repito, que construya una historia de la administración pública que tenga una mayor autonomía frente a la historia social y política del país, que bien o mal se ha construido, pero realmente somos aún muy endebles en el reconocimiento de la historia de la producción del saber administrativo público en Colombia. Bueno, profesor, muchas gracias por su aporte en nuestro tema de hoy y gracias por colaborarnos aquí en Notiesa. Muchas gracias, profe. Cómo no. Salud. Y esta fue la entrevista realizada por el equipo de trabajo de Notesap. Agradecemos a Jorge y al profesor Sergio Chica por su colaboración. A continuación, vamos con las conclusiones. Podemos concluir que los enfoques investigativos de la administración pública han sido principalmente positivistas. Sobre el enfoque secuencial de las políticas públicas, haciendo un análisis y un seguimiento de decisión, acción racional, planeación, ejecución, control y evaluación de estas políticas públicas. Por esta razón es posible afirmar que la administración pública se ha investigado basada en casos, comparaciones, estudios jurídicos basados en el orden de la legalidad, en órdenes de ejecución, de diseño y desempeño. Es decir, que la administración pública se ha estudiado con el cómo se han implementado estas políticas públicas sobre la sociedad. Bueno, desde la perspectiva etnográfica tiene un enfoque cualitativo en el cual se toma el discurso como orden de la administración pública. Otro de los enfoques que toma la administración pública para estudiarlo es el comportamiento de las organizaciones, tanto estatales como no estatales. Se dice que la pregunta que se ha rodeado a través de la administración pública es cómo es, más no cómo debe ser. Entonces, a partir de la historiografía, podemos decir que siempre se ha basado sobre la historia política, más no sobre la historia social. No se ha estudiado tanto a las comunidades como debería ser, para que haya así un enfoque más social que político. Podemos decir que en cuanto a la investigación, la administración pública ha carecido de dar soluciones a las problemáticas que plantea. Fue todo en la emisión de esta semana de Notesap. Gracias por preferirnos. Nos veremos en otra ocasión.